A usted muchas gracias por estar con nosotros con TN23 y con el rostro de la noticia. Televisión abierta, televisión por cable y plataforma en internet son las opciones para vernos las 24 horas. Asimismo, le doy la bienvenida a esta franja, el rostro de la noticia. En 30 minutos son analizados temas de actualidad. Iremos rápidamente con nuestro invitado de hoy, el doctor Eduardo Stein, quien es vicepresidente de la Junta Directiva de ACIES, ya que recientemente han elaborado un informe sobre coyuntura nacional. Bienvenido entonces, doctor. Muchas gracias, Víctor. Y para que pueda empezar a contarnos entonces estos temas tan importantes de coyuntura, ¿cuáles tomaron en cuenta ustedes? Bueno, hubo una especie de acuerdo general, primero a nivel de la directiva de la asociación y luego a nivel de todos los miembros, incluso previo a que el presidente Morales asumiera su cargo, de que se estaban identificando temas diversos de conflictos generales en el país que podían degenerar en enfrentamientos mayores, de grandes proporciones inclusive, y que era responsabilidad nuestra como una organización de investigación y de prospectiva el poder contribuir a un diálogo nacional urgente, por cierto, por lo menos con estos elementos de identificación, de caracterización de qué era lo que nosotros estábamos advirtiendo que está pasando como en una foto de actualidad, y en aquellas áreas, en aquellos temas en donde la asociación sí tiene destrezas, estudios acumulados, nosotros pudiéramos sugerir para ese diálogo nacional temas en donde podría haber consensos para cómo abordar de inmediato algunas cuestiones urgentes. Para decirlo en un gran brochazo, es un gobierno, el actual, que asume la presidencia sin plata, con una crisis fiscal de enormes proporciones y por lo tanto un prontuario, una lista, una letanía de dificultades en diferentes campos de vida nacional, de servicios públicos básicos a la población, en donde la gente se queja de que no está el gobierno en capacidad de atender viejas y nuevas demandas en áreas de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad pública, de empleo, de condiciones ambientales, en fin. Pero ¿con qué recursos se va a poder enfrentar toda esa gran cantidad de demandas? Bueno, por eso es que en esa fotografía, en ese informe, en ese análisis de coyuntura, uno de los temas centrales es cómo va a hacer esta nueva administración para asegurarse los recursos para responder. Y eso pasa necesariamente por la reforma de la SAT, por un lado, por fortalecer los esfuerzos de lucha contra la corrupción y la impunidad, por el otro, y acometer algunas reformas inmediatas en algunas áreas que lo están necesitando con urgencia, algunas de las cuales sí nos animamos a proponer, otras como por ejemplo en salud no lo hacemos porque ACIES no tiene un departamento profesional que haga ese tipo de estudios. ¿Por qué no tiene recursos el Estado? Hace un año se desbarata la red llamada La Línea. Se supondría que entrarían más recursos a las arcas nacionales. ¿Qué sucedió con la SAT, doctor? Bueno, yo no soy economista, pero hablando en términos políticos sencillos, yo diría que por una parte la SAT quedó tremendamente debilitada después de las acusaciones de abril. No nos explicamos por qué, al menos yo no me lo explico, el gobierno provisional, por llamarle de alguna manera, el gobierno de 4 meses y medio del presidente Maldonado Aguirre, no le entró con todo vigor y energía a la reforma que la SAT necesita. En términos actuales, la reforma que se está discutiendo en el Congreso tiene también algunos elementos de riesgo que, si le parece, Víctor, podemos tratar más adelante.
pero tenemos un déficit acumulado de recaudación. Algunas de las causas son ciertamente porque hay niveles muy altos de evasión y de elusión. Instituciones como el Banco Mundial coloca el nivel de evasión del impuesto sobre la renta en Guatemala alrededor del 60%. Con solo que los guatemaltecos y las guatemaltecas pagáramos lo que debemos a nivel de tributos, nosotros podríamos superar esa cifra del 10.4% de la carga tributaria, que es la más baja de toda la región. Todos los países centroamericanos están por encima del 15, el 16%, y el gobierno tendría más recursos. Pero ¿qué es lo que la gente en la calle siente? Más recursos para que siga la robadera. Entonces, por eso es una doble pinza. Por un lado, hay que ganar en eficacia en la recaudación, pero por el otro también hay que ganar en el control de la corrupción. Y una tercera pata sin la cual la mesa se cae es en la calidad del gasto público. Hay una gran cantidad de dinero que se malbarata. Incluso a veces no necesariamente solo por esquemas de corrupción, sino por ineptitud. Entonces también es necesario un esfuerzo grande a nivel sistémico, y el gobierno tiene que emprenderlo a nivel sistémico lo más rápido posible para ir mejorando la calidad de la inversión pública. En estos 100 días de gobierno, ¿qué ha hecho para esas mejoras? Bueno, nosotros estamos enterados de algunos esfuerzos de mejoría para ir transparentando la gestión en los diversos ministerios, pero se encuentra con una hidra interna de líos, comenzando por la falta de recursos económicos. Necesita hasta cierto punto una labor casi de, no sé, de detective, para poder también ir depurando la administración de una grasa laboral. Con esto no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero en donde diferentes administraciones han ido colocando personas en los diferentes ministerios que no necesariamente son la gente más competente para esas funciones, pero que también inflaron las contrataciones desproporcionadamente. Sabemos que tanto la administración de la UNE como la administración del Partido Patriota multiplicaron las plazas en el Ministerio de Salud a niveles que eran abiertamente, inadmisibles por la incapacidad financiera de cubrirlos, pero incluso en algunos casos innecesarios porque duplicaban acciones que ya se estaban haciendo. Yo quisiera dar tal vez un ejemplo de lo que sentimos se está haciendo no bien, sino muy bien en la nueva administración. Y es en el área de la seguridad alimentaria y de la desnutrición crónica infantil. El presidente nombró un comisionado precisamente para atacar el problema de la desnutrición crónica infantil, una persona que ya ha trabajado en ese tema, que conoce, por lo tanto, a nivel de todas sus implicaciones competentemente, qué es lo que hay que hacer, cómo enfrentarlo. Ya se aprobó una política nacional en ese sentido y ya se identificaron una serie de municipios que van a funcionar como una especie de municipios piloto para recuperar muchas de las buenas prácticas que en administraciones anteriores se habían logrado y que fueron descartadas. En ese sentido, también el presidente decidió mantener al secretario de Seguridad Alimentaria porque estaba haciendo un buen trabajo, porque tiene establecida una muy buena red de enlaces a nivel de todo el país, y porque para poder resolver a fondo este tipo de problemas
se necesita un nivel de coordinación nacional con otras instituciones que hoy por hoy todavía no se da. Regresando al tema de los servidores públicos, ¿se está haciendo o se va a lanzar un censo de trabajadores del Estado? ¿Cree usted que ello va a servir o acarreará la dificultad de que muchos son difíciles de destituir? Mire, yo creo, con toda sinceridad le digo, que un censo que lo único que persiga son criterios de destitución, está autoderrotado de origen. No conozco los pormenores ni los términos en que este censo va a ser planteado, pero lo que entiendo es que se trata realmente de una investigación a fondo que pueda evaluar bien no solo cuántos empleados hay sirviendo dónde, sino si tienen las características y las capacidades para el puesto en donde están contratadas o contratados. Junto con eso, por supuesto, hay que ver la otra dimensión jurídico-laboral del tema de los sindicatos y de los pactos colectivos, que es uno de los problemas que nuestro trabajo singulariza, porque hay en efecto organizaciones sindicales que han presionado al Estado a niveles imposibles de contratación, que el presupuesto no aguanta con eso. Y ahí se enfrentan, por supuesto, pensamientos diversos, quienes defienden los derechos laborales adquiridos, insisten en que no es posible revisar eso que ya existe. Hay otros que dicen que si las condiciones en que se pactó el pacto colectivo no eran las correctas, que sí son revisables, pero en todo caso, lo que nosotros sí hemos podido ir verificando a lo largo de los últimos 7 gobiernos es que varios ministros o ministras, varios funcionarios públicos, con tal de librarse de problemas con los sindicatos, o sea, con tal de ahorrarse dificultades internas, han cedido a las presiones en estos pactos colectivos, comprando gobernabilidad, digamos. Eso nosotros necesitaríamos verlo contra el telón de fondo de las necesidades de toda la población para ver de qué manera más eficazmente el Estado puede responderle con los servicios de calidad que la población no solo demanda, sino a los que tiene derecho. Gracias, doctor. En este momento iremos a la pausa, pero volveremos con este análisis interesante de lo que está sucediendo actualmente en Guatemala, nuestra coyuntura actual. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia y con este análisis de la coyuntura actual. Nos sigue acompañando el doctor Eduardo Stein, quien es vicepresidente de la Junta Directiva de ASIES. Podemos profundizar entonces, doctor, un poco más sobre la SAT, cómo reforzarla. ¿Se ha hecho algo durante estos 100 días? Bueno, sí. De hecho, el Congreso de la República no ha podido hacerse los oídos sordos tanto a las demandas ciudadanas en general como a demandas y recomendaciones de diferentes sectores que con mayor conocimiento de causa están recomendando emprender cuanto antes esa reforma. Uno de los temas más críticos en la discusión es cómo se puede garantizar en todo momento que la SAT permanezca siendo un ente independiente, libre de influencias indebidas de grupos de interés político o de grupos económicos. Y casi se ha concentrado la discusión sobre el directorio. ¿Qué tipo de directorio debería tener la SAT? ¿Cuál sería su composición o su integración? Y tanto nosotros desde ASIES como otros grupos, de hecho el día de hoy por la mañana se reunió, tengo entendido, el llamado G40, son 40 economistas de muy alto nivel, de muy diferentes orígenes, pero que han coincidido en un texto que entiendo será público mañana, que coincide con las preocupaciones de varios sectores, las nuestras por supuesto,
porque hay una ruta perversa, todos los años repetida. Hay siempre un proceso de elaboración de presupuestos que de origen son presupuestos siempre anémicos e insuficientes. Se ponen las metas más allá de lo que la SAT de entrada dice tener capacidad de recaudar. Incluso logra recaudar todavía por debajo de esas metas. Entonces, ¿cómo se logra suplir el faltante presupuestario? Pues con préstamos. O bien se sale a la banca nacional, o bien se emiten bonos, o bien los préstamos internacionales que tardan muchísimo más tiempo. Pero en todo este camino se ha colado una serie de criterios en las discusiones en donde sienten que el nombramiento de un directorio integrado por personas que provengan de diferentes orígenes abre la puerta para que los abogados de los grandes bufetes puedan estar ahí, que no sean personas independientes de intereses del gran capital guatemalteco, o como hasta ahorita la propuesta que hemos conocido, que está discutiéndose en el Congreso, hace depender este órgano colegiado, este directorio, de la voluntad del presidente de la República. Entonces, ¿para qué vamos a llamar a la SAT como un ente independiente? Mejor que lo vuelvan a convertir en lo que era antes, en la Intendencia de Impuestos del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué digo eso? Porque un directorio en donde por ley esté el ministro de Finanzas, a él lo nombra el presidente. El ministro de Economía lo nombra el presidente. El presidente del Banco de Guatemala lo nombra el presidente. Más otras dos personas. Es decir, habría un control político de la SAT que puede resultar pernicioso en general. Y hay otras recomendaciones que están en la propuesta que también nos parecen peligrosas, porque le dan, por una parte, muchísimo poder al intendente sin supervisión, y por la otra, el intendente, si se siguen las recomendaciones por ahora en el borrador, sería el que se evalúa a sí mismo. Él decide quién nombra de auditor externo para que haga la auditoría de la SAT, y no hay garantías de que quienes van a evaluar los presuntos delitos tributarios no tengan ese tipo de vinculaciones. Por eso es que nosotros hemos insistido, junto con otras organizaciones, en que se garantice esa independencia y esa, digamos, limpieza institucional, con gente proba, transparente, que no esté sujeta ni a intereses económicos, ni a intereses sindicales o a intereses políticos. ¿Quién tendría que hacer esta reforma? ¿El propio Ejecutivo o tendría que pasar al Congreso? No, el Congreso. El Congreso necesariamente es el que tiene que reformar la ley de la SAT, precisamente por las responsabilidades que la SAT tiene y porque es un órgano que queremos que se mantenga autónomo. Y en esta coyuntura que ustedes analizan, pues también me imagino toman en cuenta el Congreso de la República. En estos, ya vamos para 4 meses de gobierno, ¿cuál ha sido el papel en su relación con el Ejecutivo y en cuanto también al desarrollo de iniciativas y de leyes? Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, el Congreso de la República se apersonó muy rápidamente de la necesidad de escuchar con oídos atentos algunas de las demandas ciudadanas, algunas, las que les parecía más inesquivables en su responsabilidad. Pero segundo, que es lo que parece desafortunadamente más delicado para el futuro de nuestro país, la política tradicional, las estructuras partidarias tradicionales y las mañas y modos de hacer política tradicional rápidamente se metieron en una ruta de recomposición y de retoma del control de los procesos decisorios a lo interno del Congreso. A pesar de que el presidente del Congreso hiciera el esfuerzo notable, por cierto, que hizo al publicar las planillas
de las contrataciones internas del Congreso, en realidad no ha terminado pasando nada trascendente que podamos nosotros decir ahora, después de 100 días, bueno, la verdad que van en una ruta de reforma, de sanidad, de transparencia, de entrega de cuentas públicas, de probidad, porque una de las grandes preocupaciones en términos de una sociedad democrática como la nuestra es quién supervisa al Congreso, a quién le entrega cuentas el Congreso. Y ahí vamos a uno de los espacios que más han lastimado la muy lastimada reputación del Congreso, y es el transfugismo. Dijeron que iban a hacer la reforma que se tenía que hacer, pero se dieron un montón de días de plazo para que todos los que querían cambiarse, como que fuera un juego de sillas voladoras, lo pudieran hacer. Hasta en tanto entró en vigencia la ley. Todavía hubo gente que esa noche se estaba cambiando de partido. Bueno, para un gobierno como el de Jimmy Morales, algunos de nosotros pensamos que ese es el lastre más duro que le va a tocar llevar y enfrentar, porque ha quedado, por lo menos hasta ahora, muy elocuentemente a la luz pública el hecho de que el partido oficial se está comportando igual que todos los partidos mañosos de antaño, y que además le disputa instrucciones al presidente. O sea, para un ciudadano común, una ciudadana común, ¿qué significa que el presidente haya optado por un camino político, digamos, públicamente tan vigoroso y rotundo como salir a la televisión a pedir que un determinado diputado sea de la bancada, y que a la vuelta de unos días el propio partido le diga, pero si cuántos otros diputados no hacen lo mismo, y no se honre, digamos, ni siquiera por un elemental sentido de solidaridad política con su propio presidente, una cuestión así. Habría que ver, pero yo le digo con toda sencillez, como estudioso que soy de los procesos de comunicación social, esa es mi área profesional de posgrado también, habrá que investigar, habrá que ver si las encuestas pueden llegar a evaluar a fondo el sentir de la población frente a lo que ven ser el comportamiento de los partidos políticos en la legislatura. Y si parte de lo que el presidente necesita es la recuperación de confianza, lo que el Congreso está haciendo es exactamente lo contrario. Gracias, doctor. Lamentablemente ya solo tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales. Bueno, la primerísima y la principal por encima de todas es la nobleza de la población guatemalteca, que frente a tanta adversidad sigue, sin embargo, con la esperanza de que las cosas puedan cambiar, pero con una diferencia sustancial ahora. Y es que ya no es la misma población de hace unos poquitos años. Es una población mejor informada, más inquieta, más impaciente y sobre todo mejor enterada de lo que son sus derechos como ciudadanía. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. A usted por estar con nosotros y dándonos a conocer este estudio, este informe sobre coyuntura actual. Con estos conocimientos, pues, nos quedamos, nos despedimos de este programa. Le invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.